en el siglo VI antes de Cristo, Dios anunció por el profeta Ezequiel: esta puerta ha de estar cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre alguno, porque ha entrado por ella Yahvé, Dios de Israel. Esa puerta cerrada, que ningún hombre abrirá ni por la que ninguno entrará, es María Santísima, cuya integridad corporal se mantuvo siempre cerrada para cualquier hombre y solo abierta para Dios. Así lo interpretó la tradición de la Iglesia, que siempre vio en este texto de Ezequiel una profecía de la perpetua virginidad de María Santísima, tema del día de la novena hoy. Es dogma de fe que la Madre de Dios fue perpetuamente virgen, perpetuamente, o sea, antes, durante y después del nacimiento de Jesucristo. También el profeta Isaías, 8 siglos antes, había vaticinado la concepción virginal de Cristo. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, cuyo nombre será Emmanuel. ¿Cómo sabemos que esa virgen es María y que ese Emmanuel es Cristo? Porque lo dice expresamente San Mateo. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había anunciado por el profeta, que dice: he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, cuyo nombre será Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. El mismo San Mateo también dice expresamente que la Santísima Virgen concibió por la acción del Espíritu Santo, sin intervención de San José. La concepción de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes de que conviviesen, se halló haber concebido María del Espíritu Santo. Apoyado en la Sagrada Escritura, el magisterio de la Iglesia ha incorporado este dogma de fe en el credo, en el símbolo de los apóstoles, que enseguida rezaremos, y nació de Santa María Virgen. En el año 649, el Concilio de Letrán definió que, leo textualmente, si alguno no confiesa esta verdad, sea condenado, sea anatema. Es dogma de fe. Ciertamente que Dios no estaba obligado a salvarnos y tampoco estaba obligado a un modo particular, pero sin estar obligado hay razones de conveniencia, como explica Santo Tomás de Aquino, y dice que la conveniencia de la concepción virginal de Cristo es manifiesta por 4 motivos. Primero, por la dignidad de su Padre Celestial. No fue conveniente que tuviera otro Padre fuera de Dios, para que la dignidad de Dios Padre no se comunicara a otro. Segundo motivo, por la propia dignidad del Hijo, que es el Verbo de Dios. Como la carne humana fue tomada por el Verbo para hacerla suya, fue conveniente que fuera concebida sin corrupción alguna de la madre. Tercer motivo, por la dignidad de la humanidad de Cristo. Era conveniente que su concepción nada tuviera que ver con la concupiscencia de la carne que proviene del pecado. Y cuarto motivo, por el fin de la encarnación de Cristo, ordenada a que los hombres renaciesen hijos de Dios, como dice el apóstol San Juan, no por voluntad de la carne ni por la voluntad del varón, sino de Dios. Pero demos un paso más. Decíamos que el dogma define la virginidad perpetua de María, o sea, siempre. Fue virgen al concebir a Cristo, fue virgen al darlo a luz, y después del parto permaneció virgen durante toda su vida. Más aún, ratificó con un voto ese propósito de conservarse virgen perpetuamente. Y aunque esto último, lo del voto, no es dogma de fe, es enseñanza común, es enseñanza de la mayoría de los padres de la Iglesia y de los teólogos, y entre ellos Santo Tomás de Aquino.
precisamente por su propósito de virginidad perpetua, es que en la Anunciación la Virgen le pregunta al ángel: ¿cómo podrá hacer esto? Pues no conozco varón. San Agustín y toda la tradición cristiana explican que esta pregunta de la Virgen no tendría sentido si ella no hubiese tomado la determinación de mantenerse siempre virgen, siendo que estaba desposada con San José. María no duda, María Santísima no pone condiciones, simplemente pregunta al ángel: ¿cómo podrá hacer esto? O sea, ¿de qué manera se va a verificar este misterio que me acabas de anunciar? ¿Qué debo hacer yo, ya que he hecho el propósito de permanecer virgen durante toda mi vida? Y entonces el ángel le explica el modo: no será por obra de San José, sino por la acción del Espíritu Santo. Infinidad de textos de la Iglesia hablan de María siempre virgen. Como los rayos del sol pasan a través del vidrio sin romperlo, sin trizarlo, sin mancharlo, así este sol eterno, Dios hecho hombre, Cristo Jesús, pasó por ese cristal purísimo de María Santísima al hacerse hombre en sus entrañas y salió de ese mismo seno, de ese claustro amoroso, cuando ella lo dio a luz, sin tocarlo, sin quebrarlo, sin mancillarlo, sin mancharlo, sin menguar nada, incluso el signo físico de su virginidad. Sigue diciendo Santo Tomás: decir que la Madre de Cristo, después de su nacimiento, había convivido con San José y tenido otros hijos de él, no puede admitirse de ninguna manera por 4 razones principales. También aquí Santo Tomás enumera 4 razones. Primero, porque sería ofensivo para Cristo. Segundo, porque sería ofensivo para el Espíritu Santo. Tercero, porque ofendería la dignidad y la santidad de la Madre de Dios. Y cuarto, al mismo San José finalmente habría que imputar una gravísima temeridad, de manera que absolutamente hemos de afirmar que la Madre de Dios, así como concibió y dio a luz a Jesús siendo virgen, así también permaneció siempre virgen después del parto. Hasta aquí Santo Tomás de Aquino. Así como Cristo es el Hijo unigénito del Padre, convenía que fuese también el Hijo unigénito de su Madre. Veamos algunas objeciones, algunas aparentes dificultades presentadas por algunos textos del mismo Evangelio. Esto es bueno saberlo porque los protestantes se agarran siempre de esto. Primera objeción, dice San Mateo: desposada su madre María con José, se halló antes de vivir juntos ellos que había concebido del Espíritu Santo. Si dice antes de vivir juntos, quiere decir que convivieron después. ¿Qué respondemos a esto? San Jerónimo explica que esa expresión no significa necesariamente que después convivieran, ya que se limita a decir que es lo que no había sucedido antes de la concepción de Cristo. Segunda objeción, sigue diciendo el mismo San Mateo: no la conoció José a María hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. La expresión hasta que parece significar otra vez que después del nacimiento de Jesús la conoció maritalmente. ¿Qué respondemos? Como en la objeción anterior, también aquí el hasta que no significa que después fue distinto. Por ejemplo, cuando la Sagrada Escritura, en el libro 2 de Samuel, dice: Micol, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Obviamente que después tampoco, si murió. O sea, aquí San Mateo no se propone narrar lo que siguió luego del nacimiento de Cristo. No se propuso narrar una vida de la Virgen. Simplemente se propuso narrar el modo milagroso con el cual Cristo fue concebido. Ese modo milagroso fue virginal, no por obra de varón, sino del Espíritu Santo. Así de sencillo. Tercera objeción. En el Evangelio, escribe San Lucas, y dio a luz a su hijo primogénito. Por lo tanto, después María tuvo otros hijos. Respuesta.
Es común en la Sagrada Escritura llamar primogénito no solo al primero de los hijos, sino al primero que nace, aunque sea hijo único. Dice San Jerónimo, todo unigénito es también primogénito, aunque no todo primogénito sea unigénito. Primogénito no es solo aquel después del cual hay otros, sino también aquel después del cual no hay ninguno. Cuarta y última objeción, en la Sagrada Escritura, varias veces, y esto también es muy usado por los protestantes, varias veces se habla de los hermanos y hermanas de Jesús. Luego, dicen ellos, además de Jesús, María tuvo otros hijos. ¿Qué le respondemos? Que también es muy frecuente en la Sagrada Escritura llamar hermano y hermana a cualquier especie de parentesco. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Lot, que era sobrino de Abraham, es llamado hermano de Abraham. Jacob, que era tío de Labán, es llamado hermano. La esposa del Cantar de los Cantares es llamada hermana del esposo. Los hombres de la misma tribu o del mismo pueblo, etcétera, son llamados hermanos. Como hermanos también son llamados con frecuencia en el Nuevo Testamento todos los que creen en Cristo. Hasta el día de hoy es costumbre llamar hermano a quien no es hijo carnal de nuestra madre, porque somos hermanos en Cristo. O sea, los llamados hermanos y hermanas de Jesús serían sus primos o parientes, como dice Santo Tomás. Aquí también así de sencillo y así de simple. Es importante conocer para amar. Nadie ama lo que no conoce. Conocer cada vez más en profundidad los misterios insondables encerrados en nuestra madre, para quererla, para amarla cada vez más y mejor. A los protestantes que no entienden razones y que a veces hasta nos hacen perder el tiempo, cuando dicen que la Virgen tuvo más hijos y no se acuerden de ninguno de estos argumentos, respondan, sí, por supuesto que tuvo más hijos. Yo soy uno de ellos y todos los redimidos por la sangre de Cristo. Por eso el Viernes Santo, en la persona de Juan, el Señor nos la dejó como madre a todos nosotros. Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Esta es precisamente la maternidad espiritual de María, pero es tema pensado para otro día de la novena. Termino, como comencé, con la profecía de Ezequiel. Esta puerta ha de estar cerrada. No se abrirá ni entrará por ella hombre alguno, porque ha entrado por ella Yahvé, Dios de Israel. Que esta puerta virginal de María Santísima, cerrada en la tierra para los hombres y abierta solo para Dios, se nos abra después de la muerte para que a través de ella entremos al cielo. Que así sea.